Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos. Quien le habla es su profesor Luis Tello, acompañándolos una semana más en estas sus clases virtuales. Bien, chicos, para esta semana tenemos como primer tema a ver el tema de óxidos, ¿ya? Para ver el tema de óxidos es necesario que nosotros primero sepamos algunas reglas que hay que tener claras para poder dar nombre a los compuestos. Acuerde que en el curso, o en el tema, mejor dicho, de nomenclatura, nuestro objetivo es poder dar nombre a ciertos compuestos, ¿sí? Y también en otros casos, según el nombre, poder identificar a qué compuesto hacen referencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces por ello te digo que es necesario conocer algunas reglas, ¿ya? Saber también qué cosa es nomenclatura. Entonces, antes de ver nuestro tema de óxidos, vamos a ver primero ello, ¿sí? Bien, chicos. Nomenclatura, dice, es el conjunto de reglas que sirven para dar nombre a las sustancias. Muy bien, es el conjunto de reglas. Nuestro objetivo en nomenclatura es poder dar nombre a las sustancias, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Es decir, que cuando tú veas la fórmula de un compuesto, es decir, tú veas, por ejemplo, CO2 o veas H2SO4 o cualquier compuesto, ¿sí? Cualquier fórmula, tú seas capaz de darle nombre, ¿sí? Muy bien. Para eso vamos a tener tres tipos de nomenclatura, es decir, tres maneras de darle nombre, las cuales son las siguientes. Vamos a tener la nomenclatura clásica o tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática o yupa. Esos tres sistemas de nomenclatura me van a servir a mí para poderle dar nombre a los compuestos, ¿sí? Muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a ver nuestro primer sistema de nomenclatura, el cual se llama nomenclatura clásica o tradicional. Dice, se nombra de acuerdo al estado de oxidación del elemento. Los estados de oxidación eran aquellos valores que tú calculabas la semana pasada. En la clase anterior tú trabajabas sobre el cálculo de los estados de oxidación y le poníamos una variable X y había ciertas reglas que teníamos que seguir. Para esta semana, eso que aprendimos en la semana anterior nos va a valer también, ¿sí? Entonces, ese estado de oxidación nosotros debemos conocerlo, te dice. Entonces, primero dice que debes nombrar la función química. La función química es, por ejemplo, si vamos a estudiar óxidos, la función química sería óxidos, ¿sí? Muy bien. Siguiente, el prefijo. El prefijo también te voy a explicar en un momento qué cosa es el prefijo. La raíz del elemento, la raíz quiere decir que es la base del nombre del compuesto, del elemento. Si tú tienes, por ejemplo, cloro, su raíz sería simplemente clor. Si tú tienes carbono, su raíz sería carb, ¿sí? Muy bien. Entonces esa es la raíz, parte del nombre del elemento. Muy bien, siguiente, el sufijo. El sufijo también vamos a ver ahora, ¿sí? Lo vamos a completar juntos. Entonces, esta parte está claro. La raíz del elemento está claro. Profesor, el prefijo y el sufijo aún no me queda claro. Así es. Van a haber elementos que van a tener en cantidad un solo estado de oxidación. Van a haber elementos que van a tener en cantidad dos estados de oxidación, elementos que tengan 3 y elementos que tengan 4. Entonces, esos 4 estados de oxidación, o 3 o 2, por ejemplo, tú los vas a ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, si son 2, va a haber un menor, va a haber un mayor. Si son 3, va a haber un menor, un intermedio y un mayor. Si son 4, un menor, 2 intermedios, ¿sí? Uno mayor que el otro, y al final un mayor. Muy bien. Entonces, cuando solamente se trate de un solo estado de oxidación, dice que no va a tener prefijo, no va a haber prefijo. Prefijo es lo que se antepone, ¿verdad? Lo que se antepone a la raíz. No va a haber prefijo. ¿Va a haber sufijo? Sí. El sufijo va a ser la palabra ico, ¿ya? La regla me dice que va a ser ico. Muy bien. Segundo, si son dos estados de oxidación, para el menor no va a tener prefijo tampoco. No va a haber prefijo. Es decir, si no hay prefijo, vas directo de la función química a la raíz del elemento. Ya no nombras el prefijo. Por lo tanto, el menor va a ser oso, ¿ya? Para el mayor tampoco hay prefijo, pero va a ser ico. Ya está, el sufijo va a ser ico. Bien, cuando sean 3 estados de oxidación, el menor va a tener un prefijo, sí. Él va a ser, escucha bien, hipo. El sufijo va a ser oso. Para el intermedio no hay prefijo, solamente hay sufijo, el cual va a ser oso. Para el mayor no hay tampoco prefijo, solamente sufijo, que va a ser ico. Cuando sean 4 estados de oxidación, igual va a haber prefijo, sí. Para el menor de todos, su prefijo va a ser el mismo, hipo. Hipo, oso como sufijo. Para el intermedio no hay prefijo, ¿ya? Solamente hay sufijo, que va a ser oso.
Para el otro intermedio, el mayor de ellos dos, no va a haber prefijo, solamente sufijo, que va a ser ico. Y para el mayor de los cuatro, sí va a haber un prefijo que va a ser per y un sufijo que va a ser ico, perico. Muy bien, chicos, ahí está. Entonces ya tienes completo este cuadrito, donde más o menos vamos a trabajar así, ¿ya? Mira, más o menos, te explico un poquito acá. Vamos a trabajar aquí como si fuese un ejemplo, para que lo tengas claro, ¿sí? Por ejemplo, si se tratara del elemento, por ejemplo, carbono, ¿ya? Vamos a jugar con los nombres, solamente para jugar con los nombres. El elemento es el carbono. El car, esta parte de aquí, esa vendría a ser la raíz. Ya cuando decimos raíz, raíz del elemento ya es la raíz del nombre, que sería carb. Muy bien. Y para este sistema, para el clásico, como dice, vas a trabajar de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación, vas a necesitar también saber la cantidad de estados de oxidación. Entonces vas a decir aquí, bueno, para el carbono va a tener estados de oxidación más 2 y más 4. Ahí está. Muy bien, si tú estuvieras trabajando con el estado de oxidación más 2, quiere decir que de la cantidad 2 de tus estados de oxidación, cantidad de estados de oxidación, número hay 2 en cantidad, estamos en ese caso, al menor tendrías que hacer que su nombre termine en la palabra oso. ¿Sí? Por lo tanto, su nombre, para conjugarlo nada más, si yo tuviese que trabajar con el menor, con él se llamaría la raíz, carbonoso. Ya está. Ese si yo trabajara con el más 2. Si yo trabajara con el más 4, ¿sí? Si yo trabajara con el más 4, uso la misma raíz, ya está. Pero en este caso debo hacer que termine en la palabra ico. El sufijo es la palabra ico. Ahí está. Por lo tanto sería carbónico. Ya está. Esa sería la manera de jugar con las palabras, ¿sí? A eso nos referimos cuando es raíz del elemento, prefijo y sufijo. Muy bien, ya está. No hemos nombrado para nada la función, porque solamente quería darte un ejemplo de cómo se conjugan los nombres de los elementos, ¿sí? Muy bien. Bien, chicos, ¿ya está? Esto lo vamos a ver a más detalle en los ejercicios, ¿sí? Muy bien, solamente quería adelantarte esta partecita. Muy bien, chicos. Listo. Siguiente. Nomenclatura stock. Otro sistema de nomenclatura. Nomenclatura stock. Va a ser la función química, es decir, si se trata de óxido-óxido, como estamos estudiando, el elemento, ya está, el elemento ya no va a tener un cambio ya. Ya no sé si, por ejemplo, si en nuestro ejemplo anterior era el carbono, entonces, para este caso ya no va a sufrir la modificación de su nombre. Ya no necesito la raíz, sino necesito todo el nombre completo. Por lo tanto, podría darse un nombre óxido de, la función óxido, el elemento carbono. Óxido de carbono. Y entre paréntesis dice que vas a colocar el estado de oxidación. Como vimos en el ejemplo anterior, tenía más 2 y más 4, ¿no? Si trabajara con el número más 2, tendrías que poner el número 2 aquí en romanos. Si trabajara con el valor de más 4, tendrías que colocar aquí el número 4 en romanos. ¿Sí? Muy bien. Con ejemplos lo vamos a entender. Siguiente. Nomenclatura sistemática o YUPAC. Muy bien. Dice que vas a usar el prefijo, ya, otros prefijos muy diferentes para él, ¿sí? Muy diferente de él. Va a usar un prefijo y otro prefijo, ¿ya? Función química, es decir, si es óxido, y el nombre del elemento. El elemento tal cual, sin deformar ese nombre. No necesito la raíz. Muy bien. Entonces, son prefijos en los cuales, por ejemplo, cuando yo digo la palabra mono, hago referencia a la cantidad de 1. Cuando yo digo di, hago referencia a la cantidad de 2. Cuando yo digo tri, hago referencia a la cantidad de 3. Y cuando digo tetra, hago referencia a la cantidad de 4. Y así irás aumentando, ¿no? 5, 6, 7. ¿Sí? Para el 5, pent. Para el 6, ex. Para el 7, et. Así vas a ir completando según sea el caso, ¿sí? Según la cantidad de átomos que tengas en la fórmula, ¿sí? Muy bien. Entonces también eso lo vamos a ver conforme a un ejemplo que te voy a explicar más adelante. Por lo tanto, estas son las herramientas que nos van a servir a nosotros para poder dar nombre, ¿sí? Las reglas que nos van a servir para poder dar nombre. Bien, chicos, vamos a ver nuestra primera función, que sería función óxido, entonces. Bien, chicos. Entonces, bien, habiendo comprendido entonces de qué trata la parte de nomenclatura y cuál es su objetivo y cuáles son las reglas, qué sistema de nomenclaturas tenemos, entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar aquellas reglas, ¿sí? Aquellas nomenclaturas a nuestras funciones que vamos a ver. Nuestra primera función a ver
según tenemos programado, es la función óxidos básicos, ¿ya? Entonces dice que los óxidos básicos son compuestos binarios. Cuando me dice que son compuestos binarios, quiere decir que van a estar formados por dos elementos distintos. Por ejemplo, miramos acá, ¿no? Es un compuesto binario porque tiene al cobre y tiene al oxígeno. Está formado por ellos dos, solamente en dos. Por aquí igual, el oro y el oxígeno. En cantidad solamente son dos. Esos son compuestos binarios. Dice, son sustancias que reaccionan con el agua y forman bases. Eso lo vamos a ver más adelante. Después de estas funciones hay otra función que se llama hidróxido. Para esa parte ya nos están adelantando aquí, dicen. Son sustancias, es decir, los óxidos básicos van a ser aquellos que reaccionando con el agua van a formar bases. Bases es lo mismo o es otro nombre que se le da al hidróxido, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Ocurre generalmente por la combinación de un metal con el oxígeno. Y aquí vamos a completar ello, ¿sí? Dice que eso va a ocurrir generalmente por la combinación de un metal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir metal, porque es lo que se va a combinar. Vas a combinar, dice, un metal más el oxígeno. Si yo combino ellos dos, ahí está. Si yo combino ellos dos, listo. Dice que eso me va a generar un óxido básico. Óxido básico. Ahí está. De esa manera entonces se obtiene un óxido básico. Bien. Bien, ahora para la formulación trata de lo siguiente, ¿no? Dice que acá voy a tener al metal, tal cual. Voy a tener al oxígeno. Cuando ellos dos se combinen, voy a formar ya sea a mi óxido básico. Y mi óxido básico va a tener esta forma. Va a tener la forma de un metal acompañado del oxígeno. Pero ahora falta algo más. Vamos a analizar ahora las cargas que cada uno de ellos va a tener. Sus estados de oxidación que habíamos aprendido a calcular antes. ¿Ya? Este metal por lo general va a tener una carga más X. Y este oxígeno por lo general va a tener una carga menos 2. Cuando ellos dos se van a combinar, lo que va a ocurrir es que estos valores, estos numeritos, porque son números, estos numeritos van a cambiar de posición. Ahí está, van a cambiar de lugar. Por lo tanto, si el X estaba en esta posición, dice que ahora va a venir a estar en la parte inferior derecha del oxígeno. Por lo tanto, ahí voy a tener X. Dice que tengo menos 2, ¿sí? Su carga es menos 2, ahora debe venir a esta posición. Pero cuando venga a esta posición, ya no va a venir con valor negativo, va a venir siempre con un valor positivo. Por lo tanto, va a quedarme de este modo. Esto que acabas de observar es la formulación para un óxido básico. Si este número, por ejemplo, fuese 4 y él es 2, aquí también vale lo que es la simplificación, se puede simplificar. Si él fuese 2 y él fuese 2, también se pueden simplificar porque ambos tienen mitad, ¿sí? Muy bien. Pero si aquí, por ejemplo, fuese 3 y aquí fuese 2, no se puede simplificar. Para que se puedan simplificar, ambos deben tener algo en común. En este caso, el 2, ¿no? Como te había puesto el ejemplo, 2, 4, 2, 2. Bien, chicos, también es válido que cuando yo vea en algún ejercicio, por ejemplo, de este modo, que aquí está el metal y veo 2 como en cantidad de ese metal, este 2 yo sé que anteriormente ha estado en esta posición. Y este X también sé yo que anteriormente ha estado en esta posición. Por lo tanto también puedo hacer eso, ¿sí? Muy bien, pero siempre y cuando aquí sea el número 2. Bien, entonces vamos a ver ahora algunas aplicaciones. Ya hemos terminado con esta parte teórica. Vamos a ver ahora lo que corresponde a las aplicaciones. Las aplicaciones están en la página 87 y página 88 de nuestro libro. Y vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Que van a servir como modelos. Dice, a ver, ejercicio número 1, nombrar. Dice ahí, Fe2O3. Por lo tanto, como yo para este primer ejercicio voy a nombrar por los 3 sistemas, es necesario que yo sepa cuál es el estado de oxidación de ese elemento que estamos hablando. Del oxígeno no, sino del hierro, ¿sí? Aquí también del oro, aquí también del cobre, ¿sí? Muy bien. Entonces es necesario que cuando a mí me digan nombrar, es más fijo que me están preguntando por los 3. Ahora, para yo poder dar nombre correctamente, como te digo, necesito conocer sus estados de oxidación, y esos estados de oxidación por lo general van a ser datos. ¿Ya? Y si no son datos, vamos a tener que usar nuestra tablita. Entonces, cada uno de los profesores, cada uno de nosotros, trabaja con una tablita de manera particular, ¿no? No necesariamente la tabla que yo tengo es la misma tabla del otro profesor, ni del otro profesor. Sino lo que ocurre es que, si bien es cierto, los valores son los mismos, pero las tablitas de repente son distintas. Algunos tendrán algunos elementos más, algunos otros elementos menos. Entonces, va a ser igual. Entonces, yo te voy a compartir una tablita que es con la que yo trabajo. Te voy a compartir esa.
Y en esa tablita vas a visualizar los estados de oxidación de los metales y también los de los no metales, ¿ya? Vas a visualizar esos dos estados de oxidación. Entonces, esos estados de oxidación son los estados de oxidación con los que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, con esa tablita que te estoy mostrando vas a desarrollar la tarea también que te voy a dejar más adelante, ¿sí? Bien, chicos. Ahora sí, ya teniendo en mente esa tablita, yo he escogido los valores que necesito solamente de esa tablita según sea el caso. Dice nombrar. Como en este caso necesito el hierro, yo sé que los estados de oxidación, según hemos visto, de hierro es +2 y +3. Entonces, me va a servir para poder dar un nombre en alguno de ellos tres, ¿eh? En un momento te voy a mencionar cuál. Por ejemplo, en el primer caso me piden darle el nombre según la nomenclatura IUPAC. Según la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Muy bien. Según la nomenclatura IUPAC, acuérdate que la manera de darle el nombre era usando prefijos de cantidad. ¿Sí? Usando prefijos de cantidad. Por ejemplo, si yo veo 3 oxígenos, ¿sí? Hace referencia al prefijo tri. Por eso voy a nombrar primero tri. Ahí está. Luego lo que debo decir, ¿sí? Lo que debo decir es la función. Como estamos en la función óxidos, por eso es trióxido. Ahí está. Trióxido. ¿De quién estamos hablando? ¿Trióxido de quién? Bueno, estamos hablando del hierro, pero ¿cuántos hierros hay? Hay 2. Por eso vas a decir trióxido de dihierro. Y ese es su nombre. Trióxido de dihierro. Vamos a resaltar esta parte, ¿ya? Porque estamos hablando de 3, ¿ya? Porque eran 3 oxígenos, 3 óxidos. Y por acá di, porque son 2 hierros, ¿sí? Trióxido de dihierro. Ese es el nombre según la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Muy bien. Listo. Otro más. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es según su nomenclatura Stock. Para saber cuál era el nombre según su nomenclatura Stock, dice que yo voy a utilizar la función, el nombre del elemento y después el estado de oxidación escrito en números en romanos, decía la regla, para yo poder dar el nombre según Stock, según el sistema Stock. Entonces, estado de oxidación. Bueno, acá veo que hay 2 estados de oxidación. Yo debo saber con cuál de ellos 2 está trabajando. Entonces, haces el cálculo, ¿no? Tú vas a recordar, por ejemplo, tus clases anteriores para el cálculo de estado de oxidación. Tú le ponías por aquí, ¿no? Ah, profesor, yo recuerdo que por aquí era -2, a él le colocaba x. Yo desarrollaba una ecuación, decía 2 por x, decía 3 por -2, -6. Y todo esto igualaba a 0. Desarrollabas esto y tenías la respuesta, x igual a 3. Muy bien, así es. De esa manera vas a calcular los estados de oxidación. Quiere decir que para este compuesto, el estado de oxidación del hierro es +3. Eso ya lo habías aprendido antes, entonces lo puedes hacer de ese modo. Ahí está. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos que el estado de oxidación del hierro va a ser igual a 3. Entonces era este 3. Mira, acuérdate que el hierro tiene 2 estados. Tú has calculado que con el valor que va a trabajar es con el 3. Pero también podías hacerlo de otro modo, así como te había mencionado en esta parte. Una vez que tú conoces ellos dos, tú puedes decir que este X antes ha sido el estado de oxidación del metal, ha estado en esta posición. Aquí también podría haber hecho eso. Que este 3 antes estuvo por aquí y este 2 antes estuvo por aquí. ¿Cuál fue el estado de oxidación del hierro? Ahí está, 3. También podías haberlo hecho así, ¿sí? Muy bien, vamos a darle el nombre. Entonces decimos, para la nomenclatura Stock, entonces sería la función óxido. Y está. Estamos en la función óxido, por eso es que su nombre es óxido de... Y luego buscaba el elemento. ¿Óxido de qué elemento? Ah, óxido de hierro, nada más. Y ya está. ¿Ya terminé? No. Al final, ¿qué cosa debo escribir? Debo escribir su estado de oxidación, pero escrito en romanos. Ahí está el estado de oxidación. Era +3 o simplemente 3. Entonces aquí coloco 1, 2, 3. Ahí está. 3 en romanos. Perfecto, chicos. Ya está. Ya tengo la IUPAC, ya tengo el Stock. Ahora la tradicional. Para la tradicional dice que usabas la función. Nombrabas la función. La función yo sé que es óxido. Ya está. Óxido. Muy bien. Óxido. Ahora, viene el elemento hierro. Dice que debes usar la raíz. ¿Ya? La palabra del elemento hierro, si bien es cierto, se dice hierro, pero su raíz no es hierro. No viene de la palabra hierro. Viene de la palabra fer. ¿Ya? De ferro. Entonces usas ferro.
Muy bien. Ahora vas a decir, acuérdate que en tu tablita habían dos casos. Vas a buscar en la tablita para dos estados de oxidación. Profesor, para dos estados de oxidación, el menor, ¿sí? El menor debería terminar en la palabra oso, siempre y cuando sean dos. Y el mayor debe terminar en la palabra ico. Y este es el caso. Nosotros estamos trabajando con el valor de +3. Y yo sé que el +3 es el mayor. Por eso debe terminar su nombre en óxido férrico. Entonces voy a escribirlo así. Óxido férrico. Ahí está. Esa es la raíz. ¿Sí? Muy bien. Entonces es cosa de que practiquemos en nuestra nomenclatura tradicional. Es tal vez la que trae un poquito más de complicaciones, porque hay algunos nombres que van a cambiar. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿sí? Óxido férrico. Hay cosa de acostumbrarnos nada más. Muy bien. Ya está, chicos. Muy bien. Siguiente, vamos a desarrollar nuestro ejercicio número 5. Ahora nos piden por una nomenclatura. Ya no nos piden por las 3 nomenclaturas. Ahora nos piden por una de esas nomenclaturas. Entonces nos están pidiendo por la nomenclatura tradicional. Entonces, lo primero que debes hacer es calcular el estado de oxidación. Tú ya sabes que anterior ha estado aquí había un número 1, ya. Cuando tú no colocas nada, tú sabes que el número es ahí. Y anterior a esto, el número 1 ha estado por acá. Y este 2 ha estado por acá, según lo que habíamos visto, ¿no? Si no estás seguro de ello, ya sabes, lo que puedes hacer son tus ecuaciones, ¿no? Le colocas por aquí x, el estado de oxidación es -2, haces tus pequeñas ecuaciones, dices 2x menos 2 es igual a 0 y x es igual a 1. También puedes hacer eso. Pero entonces, como te hemos explicado hace un momento, ya sabemos que entonces este valor va a ser 1, simplemente cruzando los valores. Ahí está. Este es el valor con el que yo voy a trabajar. Entonces yo veo aquí que el oro va a tener dos estados de oxidación. De antemano yo ya sé que estoy trabajando con el menor de ellos. Y acuérdate nuevamente que cuando eran dos estados de oxidación, el menor, ¿sí?, se debía hacer que termine en la palabra oso, y si me tocaba el mayor, debería terminar en la palabra ico, usando el sistema tradicional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como estamos usando el sistema tradicional, debo hacer que el nombre termine en la palabra oso. Primero dice, vas a nombrar la función. La función es óxido. Ya está. Estamos hablando del elemento oro. Su raíz es aur. Ya está. Entonces, ahora, como estoy hablando del oro y su raíz es la palabra aur, aur, entonces debo hacer que termine en la palabra oso, porque es el menor. Entonces su nombre será auroso. Ya está. Muy bien. Óxido auroso. Perfecto, chicos. Siguiente, ejercicio número 7. Ahora me dicen igual, ¿no? Vamos a nombrar a él. Pero ahora me hablan del sistema Stock. El sistema Stock, acuérdate que era la función, el nombre y el estado de oxidación en romanos. Entonces por aquí, ya sabes que por aquí estuvo el número 1. Este número 1 antes estaba por acá. Y este 2 antes estuvo por esta posición. Yo voy a trabajar solamente con este número. Ese va a ser su estado de oxidación. Entonces vamos a decir que su estado de oxidación va a ser, su nombre, perdón, va a ser óxido. Estamos estudiando los óxidos. Ahí está. Óxido de, ¿qué elemento es él? Él es el cobre. Óxido de cobre. Y en romanos, acuérdate que vas a escribir su estado de oxidación. ¿Qué valor tomó? El valor de 1. Entonces, óxido de cobre, 1. Bien, chicos, así entonces vas a darle los nombres. A ver, por ejemplo, no hemos trabajado mucho, hemos visto tradicional, stock. Vamos a ver, por ejemplo, la UPAC. Si tú quisieras darle el nombre según el sistema UPAC, sería ¿cuántos? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Para que se entienda. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a suponer que te preguntasen por la nomenclatura UPAC. Entonces, si fuese UPAC, ya. Si fuese UPAC, entonces, dice, la cantidad de oxígenos que hay, solamente hay un oxígeno. Por lo tanto, el prefijo de cantidad para él es mono. Monóxido, ahí está. Monóxido de, ¿cuántos cobres hay? 2. Por ejemplo, sería de dicobre. Ya está, ese si quisieras practicar. ¿Sí? Muy bien, te hago un ejemplito más. No me piden eso, pero ya, ahí está como ejemplo. Bien, vamos a ver entonces la aplicación número 10. Dice nombre, hay que darle el nombre a este compuesto según el sistema Stock también. Muy bien, entonces vamos a darle nombres en Stock. Igual, acuérdate que necesito calcular su estado de oxidación. Entonces ya sabes que por aquí era 2, entonces este 2 estuvo por acá. Si aquí es 3, entonces por aquí estuvo +3. Yo voy a trabajar con ese valor de +3. Entonces escribimos, ya sabes cómo es la nomenclatura Stock,
escribimos la función óxido, ahí está, de nombre del elemento, él es níquel, ahí está, óxido de níquel, muy bien, y entre paréntesis voy a escribir su estado de oxidación. ¿Cuál ha sido el estado de oxidación? Bueno, ya lo calculaste, decía +3, entonces yo escribo el número 3, pero en romanos. Óxido de níquel 3, muy bien. Bien chicos, veamos ahora nuestra aplicación número 12. Me dice ahora, hay que darle el nombre también, pero en la nomenclatura sistemático. Ahora, acuérdate que también había otro nombre, era UPAC, ¿sí? Para que no te confundas, mira tu teoría por favor. UPAC o sistemático. Acuérdate que cualquiera de estos dos nombres es lo mismo. Así como el tradicional es lo mismo que el clásico, es lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a ver su nombre en el sistema UPAC, que es lo mismo que el sistemático. Muy bien. Entonces para el UPAC, acuérdate que necesito saber cuántos oxígenos hay. Voy a usar prefijos de cantidad. Yo estoy visualizando que hay tres oxígenos. Por lo tanto, mi nombre será trióxido de... ¿Cuántos cobres hay? Hay 2. Eso será de dicobre. Ahí está. Muy bien. Nuevamente, hacerte la mención que la palabrita tri son los prefijos de cantidad. De dicobre. Ya está. Muy bien. Siguiente, aplicación número 15. Fórmula del trióxido de hierro. Desde el ejercicio 15 y el ejercicio número 6 que vamos a ver, los ejercicios anteriores a él fueron para poder dar el nombre. Me daban la fórmula y yo tenía que darle el nombre. Me daban la fórmula y yo tenía que dar el nombre. Ahora me están pidiendo lo contrario. Me están dando ya el nombre y me piden que yo identifique cuál es la fórmula. Muy bien. Entonces para eso hay que reconocer. Dice trióxido de hierro. Cuando me dicen trióxido de hierro, yo ya entiendo entonces que me están dando el nombre, ¿sí? En el sistema UPAC. Entonces, acuérdate, esto debe estar solamente en tu mente. Esto no es parte de la solución. Esto solamente debe estar pasando en tu mente. Ah, ya, en mi mente entonces yo sé que por el nombre reconozco que es según la nomenclatura UPAC. Ya está. Muy bien. Lo pensaste y entonces vas a decir, entonces son prefijos de cantidad y lo voy a empezar a nombrar. Primero debo colocar al hierro. Entonces escribimos Fe. Seguido, acuérdate que lo que te están pidiendo es esto, A ti te están preguntando por esto, ¿sí? Seguido debe estar acompañado del oxígeno. Bien, entonces seguido debe estar acompañado del oxígeno. Dice trióxido, por lo tanto me están hablando de 3 oxígenos. Dihierro, por lo tanto me están hablando de 2 hierros. Esa sería su fórmula. Fe2O3, que era similar a este, ¿viste? Vamos a buscar por acá, ahí está, trióxido de dihierro. Claro, tenía que coincidir, porque era lo mismo. Bien chicos, ya está. Muy bien, aplicación número 6, dice, vamos a poner su tilde, ahí está, dice, fórmula del óxido cúprico. Igual, visualizas y ya te das cuenta que están hablando de qué sistema de nomenclatura. Me están hablando del sistema tradicional. Esto solamente ocurre en tu mente, como te digo, porque tú te estás dando cuenta de ello. Ya está. ¿Cómo te diste cuenta que era tradicional? Ya, porque estaba terminando en la palabra ico. Cuando termine la palabra ico, la palabra oso y todo ello, ya sabes entonces que me estaba hablando del sistema tradicional. Muy bien, me dicen óxido cúprico. Muy bien, pero ellos normalmente usan la palabra ico, ¿sí? Usan la palabra ico para nombrar al menor o al mayor. Así es. Usan la palabra ico para poder nombrar al mayor. Por lo tanto, aquí ya me están diciendo indirectamente, ¿sabes qué? Trabaja con el mayor de ellos dos. Él va a terminar en la palabra ico. Ahí está. Ya identificaste entonces. El valor con el que debes trabajar es con el más 2. ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer ahora? Bien, lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Vas a escribir aquí, ya sabes, lo primero que debes escribir es el cobre. Así es, primero va el cobre, después va el oxígeno. Luego escribo el oxígeno. El oxígeno tiene carga -2, le ponemos por aquí el -2. Ahora, como me han dicho cúprico, quiere decir que el cobre va a trabajar con el mayor valor, es decir, le vas a poner +2. Y ya está. ¿Qué cosa ocurre después? Ya sabes que estos valores se van a cruzar. Este viene para esta posición y este viene para esta otra posición.
Cuando eso ocurra, vas a tener así, CuO, y por ahí vas a tener el número 2 positivo, y aquí también vas a tener el 2 positivo. ¿Qué cosa te dije que ocurría cuando los dos tenían mitad? Porque el número 2 y el otro número 2 también tiene mitad. Ya sabes que eso se puede simplificar. Cuando tú simplificas, ¿qué te queda? ¿Cero? No. Cuando tú simplificas, te queda la unidad. Es decir, me va a quedar solamente el número 1. Es decir, su fórmula sería CuO nada más. Así tal cual, así solito, sin ningún número en la parte inferior. Ya está. Muy bien, porque ya sabes que cuando me queda 1, no le escribo nada ahí. Muy bien. Bien chicos, eso ha sido entonces todo lo que corresponde a nuestra clase del día de hoy. Un poquito cargada, pero conforme vayamos viendo más temas se va a hacer más sencillo, ¿sí? Bien chicos, entonces queda como tareita, vas a desarrollar el TEC de la página 87 y 88 que corresponde a este capítulo, los ejercicios 4, 9, 11 y 15, 4 ejercicios nada más. Bien chicos, entonces eso ha sido todo, espero que te haya quedado claro. Nos estamos viendo la próxima semana para ver un nuevo tema. Muchas gracias chicos, cuídense.